en general son fuentes ricas de estos compuestos en la dieta humana. Em, Existen dos que requieren especial atención o tienen especial interés. El DHA, que os he introducido en la diapositiva anterior, y también el EPA. El EPA es un omega 3 de cadena larga de 20 carbonos, pero corresponde, por tanto, cumple con la condición o con la definición que os daba anteriormente. Como veréis en el segundo punto, hay un asterisco al final. Y es que hay un estudio muy reciente en el que lideramos desde aquí, desde Torre la Sal, por el que establecimos que muchos invertebrados tienen equipos enzimáticos que les permiten producir omega 3 de nuevo y por tanto son contribuidores netos a la producción de omega 3 en el medio marino. Por tanto, además de microbios, como os decía al principio, también muchos invertebrados pueden contribuir a esa producción primaria de omega 3 en el medio marino. A esto volveré más adelante en mi charla. Bueno, ¿por qué son importantes los omega 3? Pues son importantes porque son saludables y son saludables en diferentes... son beneficiosos en diferentes patologías que nos afectan al ser humano. Particularmente en aquellas que tienen que ver con procesos inflamatorios, enfermedades coronarias y otro tipo de enfermedades en las que hay implicada una inflamación. También el DHA es un constituyente importante de las células del sistema nervioso y por tanto asegura su función correcta. Esta es una función que se adscribe principalmente al DHA y no al DPA, pero bueno, en cualquier caso es una función perdonad, es una función importante de los omega 3 de cadena larga. En general también los omega 3 de cadena larga se han visto que juegan papeles importantes o beneficiosos en algún tipo de cáncer, por ejemplo cáncer de próstata y cáncer de colon, y también son beneficiosos en depresión, en procesos de depresión y también patologías tipo Alzheimer. Bueno, los animales vertebrados, entre los que nos incluimos también los peces, tienen la capacidad de producir, cierta capacidad de producir omega 3 de cadena larga, ¿vale? Y eso lo hacen a través de una serie de reacciones que muestro aquí en la pantalla. Bueno, por aclarar un poco estas rutas metabólicas. La ruta superior es la ruta de biosíntesis de omega 3, ¿de acuerdo? Mientras que la de abajo es la biosíntesis de long chain PUFA de ácidos grasos de cadena larga de la serie omega 6. Los enzimas que participan en una y otra son los mismos para una misma posición dentro de estas rutas, ¿de acuerdo? Veréis que hay un punto en la presentación en la que dejo de presentar la ruta de abajo, la serie omega 6, simplemente por facilitar el discurso y no complicarlo. Bueno, pues podemos definir la biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga como aquellas reacciones de desaturación y elongación que permiten transformar ácidos grasos precursores de estas rutas, concretamente el ácido alfa-linolérico 18,3 omega 3 en la serie omega 3 y el ácido linoleico en la serie omega 6, 18,2 omega 6, la conversión de estos dos precursores a través de desaturación y elongación hasta producir aquellos de final de la serie, que son EPA y DHA en la serie omega 3 y araquidónico en la serie omega 6. ¿De acuerdo? Los primeros, los de 18 carbonos, que son precursores de estas rutas, no juegan papeles importantes per se, pero sí son importantes porque constituyen, son precursores de los que realmente acaban jugando un papel importante a nivel biológico en el organismo. Me refiero concretamente a la EPA y al DHA en la serie omega 3 y al araquidónico en la serie omega 6. Por tanto, es importante saber cuánto de capaz es un organismo para transformar los precursores de la cadena, los de C18, en C20 y C22, que son los que al final juegan un papel importante a nivel fisiológico. Bueno, de esta ruta se conoce bastante en peces, llevan estudiando unos 15 años aproximadamente y es donde empecé yo a hacer investigación y fue a raíz de un proyecto del que después os hablaré sobre pulpo común o desarrollo del cultivo del pulpo común aquí en España, creo que empezó en 2011 si no recuerdo mal, donde empezamos a preocuparnos de ver estas rutas, estos genes, en el ámbito de invertebrados acuáticos. Bueno, desde entonces ha habido bastante investigación y ahora os voy a hablar un poco sobre qué se conoce
en las tres familias de genes de los que se conoce algo en diferentes grupos de invertebrados acuáticos. Bueno, empezaremos por las elongasas. Las elongasas son enzimas que permiten la elongación de un ácido graso sustrato, por ejemplo aquí el ácido graso linoleico 18,2 omega 6, en un producto que tiene dos carbonos de longitud, o sea, aumenta la longitud en dos carbonos. Pasamos, por tanto, de un sustrato de 18 carbonos a un producto de 20 carbonos, ¿vale? Pasamos de 18,2 omega 6 a 20,2 omega 6. Existen diferentes tipos de elongasas, concretamente en vertebrados se conocen hasta 8 tipos, ¿vale? De los cuales 3 juegan papeles importantes en las rutas de biosíntesis que nos ocupan hoy, las rutas de biosíntesis de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. La elongasa 5, bueno, los 3 tipos de los que os hablaré varían en función de la especificidad que tienen de sustrato. La elongasa 5 es muy eficiente elongando sustratos de 18 y de 20 carbonos. Por tanto, es importante las elongaciones que tienen que ver con el inicio de las rutas de biosíntesis, cuando elongamos los más cortos, C18 y C20. Disculpadme un momento, por favor, porque me están llamando. A ver si logro parar. Disculpad. Bueno, os decía que la elongasa 5 es muy eficiente elongando C18 y C20. Después, la elongasa 2 también es eficiente en la elongación de C20 como la elongasa 5, pero importante, es también muy eficiente en la elongación de C22 pufas, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque este compuesto, el 22,5 omega 3, al ser elongado por una elongasa como la elongasa 2, resulta en la producción de un compuesto, 24,5 omega 3, que es un compuesto, un intermediario importante en la producción de DHA, que es este compuesto, a través de una ruta biosintética que se conoce como ruta de Sprecher. Por tanto, poder producir 24,5 a partir de un precursor de 22 carbonos es importante para acabar produciendo en DHA. La elongasa 2 contribuye a esta producción, por tanto. Y ese es un caso parecido o una función parecida a la que vemos en elongasas 4, que además de esta que os acabo de decir, elongación de C22 a C24, por tanto, contribuyendo a la producción de DHA a través de la ruta de Sprecher, pues es una elongasa, la elongasa 4, que permite elongaciones sucesivas hasta producir compuestos que solemos denominar ácidos grasos poliinsaturados de cadena muy larga, definida muy larga como compuestos de 24 carbonos o más, ¿de acuerdo? Hemos llegado a detectar compuestos de hasta 44 carbonos, poliinsaturados de 44 carbonos. Aquí indico solo 38 porque es la longitud de ácido graso very long chain hasta la que se han detectado en vertebrados en general, principalmente en mamíferos, pero nosotros en peces hemos llegado a detectar compuestos de hasta 44 carbonos. Bueno, este árbol filogenético me sirve para ilustrar qué tipos de elongasas implicadas en estas rutas biosintéticas hemos detectado en diferentes invertebrados acuáticos. En la parte superior hay una rama del árbol que está sombreada en rosa, que son elongasas 5, elongasas que encontramos en vertebrados, ¿vale? Ya os he hablado sobre sus funciones en la diapositiva anterior. A continuación, vemos sombreada en azul una rama del árbol que muestra elongasas de tipo 2, que son también, de nuevo, elongasas que encontramos en vertebrados. Pues bueno, la siguiente, sombreada en verde, es una rama que incluye secuencias de elongasas que denominamos elongasas 2,5. ¿Y por qué las denominamos así? Pues bueno, las llamamos así 2,5 porque es una forma ancestral de lo que en vertebrados, por ejemplo en peces o en mamíferos, ocurre como dos proteínas diferentes, la 2 y la 5. En invertebrados esta separación, esta individualización no ha ocurrido todavía en la evolución y ocurre como una proteína ancestral que nosotros nos referimos a ella por elongasa 2,5.
Esta elongasa 2,5, como la elongasa 5 de vertebrados, es capaz de elongar eficientemente pufas de 18 y de 20 carbonos y se ha detectado y caracterizado en diferentes moluscos, por ejemplo, en cefalópodos como el Octopus vulgaris, el pulpo común, y también en la sepia, además de otros moluscos, ¿no? Y también la hemos visto en el anfioxo, en un cordado invertebrado, y es justo el punto en la evolución a partir del cual ya se separan, por ejemplo, en las lampreas, en los animales, en los peces, perdón, no mandibulados, la elongasa 2,5 ya aparece separada, 2 y 5. Bueno, además de la elongasa 2,5, los invertebrados también tienen elongasa 4, como os comentaba anteriormente, para referirme bueno, a las funciones que tiene en peces, por ejemplo, produciendo esos ácidos grasos de cadena muy larga, pues hemos visto que de la misma forma, elongasas 4 de moluscos o de crustáceos, pues son capaces de elongar sustratos de 18, 20, 22 carbonos, produciendo en muchos casos very long chain PUFA, productos de hasta 36 carbonos. Bueno, el segundo tipo de enzimas son front-end desaturasas. Tanto las elongasas a las que me he referido ahora como las front-end desaturasas son enzimas que os mostraba en la anterior diapositiva cuando os mostraba las rutas de biosíntesis genéricas a partir de sustratos precursores de 18 carbonos. Son dos tipos de enzimas que las encontramos en mamíferos, en peces, en vertebrados, además de invertebrados. Estos son los dos únicos tipos de enzimas que encontramos en vertebrados y este punto es importante, ¿de acuerdo? Bueno, pues las front-end desaturasas son enzimas desaturasas que lo que hacen es introducir una nueva insaturación en el sustrato o un nuevo enlace, como queráis, entre el carbono del grupo metilo y el carbono que incluye la primera insaturación. Por tanto, una front-end desaturasa, como por ejemplo la delta 6 desaturasa, incluye una insaturación en el carbono número 6, que concretamente es este que señalo, perdón, lo he dicho mal. La introducción del doble enlace no ocurre en el lado de aquí, ocurre en el lado front-end. El front es el grupo metilo, que está en un extremo. Y la inclusión del nuevo doble enlace ocurre entre el carbono que tiene el primer doble enlace, contando desde el carboxilo, hasta el carbón del carboxilo. En la posición 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es donde se introduce este nuevo doble enlace, ¿de acuerdo? Lo he dicho mal, me refería a otro tipo de desaturasas que viene a continuación. Pues bueno, la acción de la delta 6 sobre 18 2 omega 6 produce un producto del mismo número de carbonos, porque estamos hablando de una desaturasa, no de una elongasa. De la misma serie, tenemos un sustrato de la serie omega 6 y un producto de la misma serie, también omega 6, pero que en vez de 2 insaturaciones tenemos 3 insaturaciones. Bueno, pues hemos visto invertebrados que tienen front-end desaturasas y este árbol filogenético me permite, que lo construimos para reportar o informar sobre la presencia de front-end desaturasas en una especie de erizo de mar, concretamente del Paracentotus lividus. Me sirve este árbol para ilustrar diferentes tipos de front-end desaturasas que hemos encontrado no solo en erizo de mar, sino también en otros invertebrados. Por ejemplo, vemos que en muchos invertebrados es bastante común el encontrar deltas 5 desaturasas. Hay un tipo de front-end desaturasas que es el que denominamos tipo A, que incluye únicamente delta 5 desaturasas. Las hemos reportado en moluscos, otra vez de nuevo el cefalópodos, Octopus vulgaris y Sepia officinalis, además de otros moluscos. Y también la hemos encontrado en erizo de mar. Un segundo tipo de front-end desaturasa ya no tiene esta consistencia de especificidad. Ya no únicamente encontramos una sola actividad, delta 5, como en el caso de la desaturasa tipo A. Ya en la tipo B encontramos disparidad. Vemos que una especie de molusco tiene una front-end desaturasa tipo B con actividad delta 8 y otro con actividad delta 6.
Y existe un tercer tipo de frontend desaturasa que denominamos tipo C, en el que las dos que hemos caracterizado concretamente en el erizo de mar coinciden en su actividad o afinidad delta 8. ¿De acuerdo? No sabemos si esto es consistente en el momento en el que empecemos a ampliar el número de secuencias caracterizadas de este tercer tipo. Una idea que tenéis que tener clara es que mientras que en mamíferos, en vertebrados en general, encontramos un solo tipo de desaturasas, filogenéticamente hablando al menos, en invertebrados la variabilidad, la diversidad es mucho mayor. Y pensamos que conocemos hasta ahora solo la punta del iceberg de lo que acabaremos sabiendo en unos años, ¿de acuerdo? Pero ya veis que es un grupo de enzimas bastante diverso en cuanto a su filogenia y también en cuanto a su especificidad de sustrato. El tercer tipo de enzima que veremos hoy son las omega X desaturasas. Estas son las desaturasas que no se encuentran en vertebrados. Los mamíferos, los peces no tienen estos enzimas y sí son presentes o están presentes en muchos invertebrados, como veréis. Bueno, a diferencia de las frontend desaturasas que introducían el doble enlace en este extremo, ¿vale? En el front end del ácido graso, las metilen incluyen la insaturación en el otro extremo, entre el carbono del grupo metilo y el carbono que tiene el primer doble enlace. ¿De acuerdo? Esto implica que una metilén desaturasa o una omega X desaturasa como la omega 3 desaturasa convierte al ácido linoleico 18,2 omega 6 en un ácido graso producto en el que cambiamos la serie. Pasamos de un sustrato omega 6 a un producto omega 3. ¿Vale? Y esto es importante porque por primera vez hasta ahora os enseño un enzima que permite conectar dos rutas, la omega 6 y la omega 3, que hasta ahora os he mostrado de forma independiente en todas mis diapositivas. A este extremo volveré a continuación en las diapositivas que siguen. Bueno, el descubrimiento, digamos, que hicimos hace unos años, que publicamos en 2018, informaba sobre la presencia de este tipo de enzimas que se pensaban solamente presentes en microorganismos, por eso su capacidad de producir omega 3 a la que me refería al principio de mi charla, pues se ve que también, bueno, se ve no, confirmamos en este estudio que también están presentes en muchos invertebrados. Concretamente, informamos sobre la presencia de 121 secuencias de desaturasas en 80 especies diferentes. Especies dentro del grupo de moluscos, concretamente la vimos en gasterópodos y cefalópodos, también en anélidos, concretamente en poliquetos, en rotíferos, en algunos crustáceos también, en corales y también en hematodos, ¿de acuerdo? Muchos de estos organismos ocupan ecosistemas, o sea, son abundantes en ecosistemas marinos. Por tanto, la presencia de estos enzimas nos hace pensar que la producción de omega 3 a través de lo que contribuyen estas especies, estos invertebrados, puede ser a nivel global bastante significativo y quizás hasta cierto punto comparable con con la producción que aportan los microorganismos, los organismos unicelulares que hasta ahora se ha pensado que eran los únicos que contribuían a esta producción primaria de omega 3 en el ecosistema marino. Bueno, pues ¿qué implica tener para un animal, un organismo, estos enzimas? Pues lo que os decía, ¿no? Tenemos aquí las tres rutas metabólicas. Tenemos por un lado la producción de omega 6, la serie omega 6, que hasta ahora os he enseñado así apaisada en horizontal, pero básicamente es la misma ruta, la que partía del ácido linoleico. La siguiente ruta es la del ácido alfa-linolénico, la serie omega 3, ¿vale? Las dos no están conectadas entre sí y hay una tercera ruta que está presente en todos los organismos vivos, que es la de producción de saturados a través del ácido graso sintasa y la de poliinsaturados a través de la delta 9. Estas tres islas metabólicas, que son independientes la una con la otra,
pueden ser unidas, interconectadas entre sí, mediante la participación o contribución de enzimas omega 3 desaturasa como la omega 6 desaturasa, que conecta las dos islas metabólicas, y la omega 3 que conecta las dos primeras con la tercera. Por tanto, un animal que tenga omega 6 y omega 3 desaturasas, además de las típicamente o de las comúnmente encontradas front-end desaturasas y elongasas, tiene todo el equipo enzimático que le permite producir de nuevo omega 3. Bueno, pues ¿cómo hemos aplicado este conocimiento de las capacidades y de las funciones de elongasas, front-end desaturasas y metilen desaturasas en invertebrados? Pues la primera aplicación fue el establecimiento o la identificación de los ácidos grasos que realmente debemos aportar en la dieta para no comprometer la salud y el bienestar de una especie cultivada cuyo cultivo es muy complicado. Y eso lo aplicamos a la producción de paralarvas de pulpo común, que seguro entre la audiencia hay expertos que conocen muy bien la problemática del cultivo de esta fase del ciclo vital en esta especie concreta, ¿no? En el Octopus vulgaris. Y es que no hay disponibilidad de paralarvas con las que hacer ensayos de requerimientos, ¿de acuerdo? Y nuestra aproximación para intentar adivinar o establecer qué ácidos grasos deben estar suministrados de forma preformada en la dieta y así no comprometer la salud de las paralarvas, pues fue aislar los diferentes genes de elongasa y de saturasa, intentar montar el mapa de las rutas biosintéticas para ver dónde estaban los huecos que había que cubrir y que no aportaban genes endógenos del animal, ¿de acuerdo? Y empezamos a aislar y caracterizar estos genes. Caracterizamos una elongasa 2,5, que permitía elongar C18 y C20, como se explicaba antes. Por tanto, era capaz de catalizar las reacciones que están sobre o resaltadas en amarillo en estas rutas. Caracterizamos una elongasa 4 que además de producir Bellonchen-Puffa, que no están mostrados en estos diagramas, catalizaba también la elongación de 22,5 omega 3 a 24,5 omega 3. Por tanto, pensamos que era importante por si este animal podía producir DHA a través de la ruta de Sprecher. Bueno, por último, caracterizamos una front-end desaturasa con actividad delta 5, como se enseñaba anteriormente. Y vemos que EPA y araquidónico pueden ser sintetizados a través de la acción de la delta 5. Por tanto, vemos que en el pulpo, o hasta entonces, veíamos que había una conexión continua de capacidades enzimáticas que le permitían ir desde un sustrato o de un precursor de 18 carbonos, 18,4 omega 3, todo el camino hasta llegar a 24,5 omega 3. Pero el problema es que hay huecos que están aquí mostrados en gris, para los cuales no encontramos ningún gen que justificara o que explicara una capacidad biosintética dentro de este animal. Y eso, este tipo de información es la que nos permitió plantearnos dos preguntas y contestarlas, ¿no? En la primera pregunta era si EPA y araquidónico, que están localizados en el mismo punto, en puntos homólogos dentro de las rutas de biosíntesis, si estos dos compuestos son realmente esenciales, tal y como se había visto a través de aproximaciones empíricas en el pasado, ¿no? Bueno, estrictamente no pueden considerarse esenciales porque pueden, a través de la acción de la delta 5, ser sintetizados a través de estos dos precursores, 24 omega 3 para el EPA y 23 omega 6 para el araquidónico. Sin embargo, estos precursores son muy poco abundantes en las dietas y, por tanto, de facto, EPA y araquidónico se pueden considerar también esenciales, porque la producción a través de precursores está comprometida por el bajo nivel de la baja abundancia que hay de los precursores directos, a partir de los cuales se pueden producir EPA y araquidónico. La siguiente pregunta que pudimos contestar fue si DHA, como se había visto también a través de aproximaciones empíricas, era realmente esencial.
Bueno, en este caso la respuesta es mucho más clara, mucho más fácil de contestar. Efectivamente es esencial porque pulpo no tiene ni delta 4 ni delta 6, que son las únicas dos alternativas que tiene a partir de 22,5 y de 24,5 para producir DHA. No es posible, no hemos encontrado, ni se han encontrado posteriormente. Por tanto, DHA sí es un ácido graso esencial. Bueno, cuando descubrimos las metildesaturasas en todas aquellas especies, vimos que pulpo común también tenía metilendesaturasas y concretamente tiene una que le permite, entre otras cosas, convertir araquidónico en EPA. Por tanto, el EPA que os he dicho que era esencial según lo que sabíamos anteriormente a este descubrimiento, pues resulta que ahora mismo no debe considerarse como un ácido graso esencial cuya administración en la dieta debe asegurarse para evitar síntomas de deficiencia nutricional. ¿Por qué? Porque puede sintetizarse endógenamente mediante la acción de esta omega 3 que tiene el pulpo a partir del araquidónico. Bueno, la segunda aplicación de estos conocimientos, de estas rutas biosintéticas, es la que tiene que ver con la explotación, la producción de invertebrados con alta capacidad biosintética de omega 3 por la posesión de este tipo de enzimas, particularmente de omega 3 desaturasas, y la producción masiva de estos invertebrados a partir de los cuales podemos transformar esta biomasa en un material, en una harina para formular piensos de acuicultura. Sabéis que hay una deficiencia global de fuentes ricas en omega 3 y esta podría ser una alternativa para, en parte, aliviar esa carencia de suministro de fuentes ricas en omega 3 para acuicultura. Bueno, hace referencia a lo que voy a explicar, al descubrimiento al que antes me he referido. Concretamente, hemos visto que omega 3 desaturasas y otros tipos de omega X desaturasas existen en nereidos. Lo descubrimos en este paper en Platineris de Humirili, que es un modelo de biología evolutiva y del desarrollo, pero también hemos visto en otros poliquetos nereidos de la misma familia. Y pensamos que estos nereidos, estos poliquetos, son especialmente ventajosos porque además de poseer estos enzimas especiales, hay tecnología para desarrollar su cultivo, crecen muy bien a base de material de desecho y eso permite cultivarlos a partir de sustratos de poco valor nutricional para producir otros biomasa rica de alto valor nutricional rica en omega 3 y aparte son muy fácilmente adaptables a condiciones variables del medio y eso nos permite modular las rutas biosintéticas en nuestro favor para aumentar todavía más la producción de omega 3. Bueno, esta idea es la que estamos explorando a través de dos proyectos que lideramos en el grupo. Un proyecto llamado Impromega, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en España y que aborda, digamos, preguntas más fundamentales que contestamos mediante el modelo Platineris de Humirili y otras más aplicadas que contestamos usando como modelo el poliqueto Edice Diversicolor. Además, un segundo proyecto europeo que se llama SideStream, en el que no solo usamos esta estrategia para producir poliquetos a partir de desecho, aumentando la producción de omega 3 interna, sino que también lo aplicamos a un gammárido de bajo nivel trófico, el Gammarus locusta, básicamente siguiendo la misma aproximación. Bueno, no quiero extenderme más, seguro que me estoy pasando de tiempo, pero simplemente quería resaltar que los invertebrados son activos en su producción de omega 3, tienen equipos enzimáticos que permiten producir y que el conocimiento en las rutas metabólicas de invertebrados marinos nos ha permitido aplicar los conocimientos en establecer qué ácidos grasos esenciales existen para una especie de cultivo cuyo cultivo es especialmente complicada y por último pues lo que acabo de decir, ¿no? Que podemos producir invertebrados a partir de materiales pobres, baratos, para producir una biomasa rica en omega 3 que puede ser convertida en una fuente rica de omega 3 alternativa a las que ya están y que son escasas como os explicaba anteriormente.
Agradecimientos al taller, a los organizadores, Iker y compañía, muchísimas gracias, y también a la financiación recibida de Impromega y de SideStream. Muchas gracias. Espero no haberme pasado demasiado. Gracias por vuestra atención.